Buen día a todos, bienvenidos a otro video donde exploramos el fascinante mundo de la astrología. La casa 11 es la casa de los sueños, las esperanzas y los deseos colectivos. También se la conoce como la casa de las amistades, los grupos y las asociaciones. Esta casa está relacionada con nuestra capacidad para conectarnos con los demás a través de ideales y proyectos comunes, así como con la forma en que trabajamos hacia metas colectivas. Aquí es donde se reflejan nuestras aspiraciones para un futuro mejor, tanto a nivel personal como colectivo, y nuestras relaciones con aquellos que comparten nuestras visiones y sueños. Una de las características más importantes de la casa 11 es su relación con la comunidad y la solidaridad. A diferencia de otras casas que se centran en la individualidad o en la carrera personal, la casa 11 se enfoca en la conexión con grupos y en la construcción de redes. Aquí, las personas se sienten motivadas por el sentido de pertenencia a un grupo que comparte objetivos o intereses comunes. Esto puede manifestarse en una variedad de formas, desde grupos de amigos hasta asociaciones profesionales, pasando por movimientos sociales y causas políticas. Esta casa también es el lugar en el que se cultivan los ideales de libertad, innovación y progreso, pues está vinculada a la visión de un futuro que busca el bienestar común. El signo que se encuentra en la cúspide de la casa 11 tiene un papel crucial en cómo una persona se conecta con estos aspectos. Por ejemplo, si alguien tiene Acuario en la cúspide de la casa 11, es probable que esta persona se identifique fuertemente con ideales de cambio social y progreso, que se sienta atraída por los movimientos que buscan la igualdad y la justicia. Acuario es un signo innovador y humanitario, por lo que esta persona puede ser muy activa en causas que buscan mejorar las condiciones de vida de la sociedad, ya sea a través de la política, el activismo o el trabajo comunitario. Aquí, la casa 11 se convierte en una plataforma de conexión y acción social, donde la búsqueda de un mundo mejor se convierte en una motivación central. La casa 11 también está relacionada con la amistad y la forma en que nos relacionamos con nuestros amigos. A menudo, las amistades que se cultivan en esta casa tienen un carácter más intelectual o basado en intereses compartidos, ya sean temas sociales, culturales o espirituales. Los amigos de la casa 11 son aquellos que no solo nos apoyan en un nivel personal, sino que también comparten nuestras visiones para el futuro. Las personas con una fuerte influencia en esta casa suelen tener una red amplia de amigos y conocidos, y a menudo encuentran en estos grupos el espacio perfecto para sentirse comprendidos y validados en sus aspiraciones. Esta casa también refleja nuestras esperanzas y sueños, aquellos ideales que nos motivan a seguir adelante. Sin embargo, a veces los deseos que se encuentran en la casa 11 pueden ser difíciles de alcanzar o pueden verse condicionados por las expectativas sociales. A pesar de esto, la casa 11 nos impulsa a mantener una visión optimista del futuro, recordándonos que a través de la colaboración y el trabajo en equipo podemos alcanzar esos objetivos comunes que parecen tan lejanos. Aquí, los sueños no son solo personales, sino colectivos, y nos enseñan que podemos lograr más juntos que individualmente. Un aspecto fundamental de la casa 11 es su relación con la tecnología y la modernidad. En el mundo actual,
La casa 11 también está muy vinculada a la forma en que usamos las herramientas tecnológicas para conectarnos con los demás y para promover nuestras ideas. Las redes sociales, por ejemplo, son una manifestación moderna de la casa 11, ya que permiten la creación de comunidades virtuales y grupos que comparten intereses y objetivos comunes. Las personas con una fuerte presencia en esta casa pueden estar muy involucradas en el uso de plataformas tecnológicas para difundir sus ideas, ya sea a través de medios digitales, blogs, videos o en otros espacios virtuales. Por ejemplo, una persona con un énfasis en la casa 11 podría ser alguien muy activo en un grupo de voluntarios que trabaja por causas humanitarias. Esta persona no solo se sentiría motivada por el deseo de hacer una diferencia, sino que también podría estar comprometida con encontrar soluciones innovadoras y colaborativas que beneficien a la comunidad en su conjunto. Su vida social y sus proyectos profesionales estarían profundamente conectados con la idea de mejorar el bienestar colectivo y podría ser la líder o facilitadora de un movimiento que aspire a cambiar el mundo. Un ejemplo adicional podría ser alguien que trabaja en el campo de la tecnología o las redes sociales, utilizando estas plataformas para construir comunidades en línea que promuevan el cambio social. Esta persona podría estar involucrada en la creación de contenidos que inspiren a los demás a tomar acción en causas sociales, fomentando un sentido de unidad y propósito compartido. Los amigos y seguidores de esta persona serían personas que comparten una visión similar sobre cómo puede ser el futuro y juntos, trabajando en equipo, buscarían hacer realidad ese futuro. La casa 11 también está asociada con los ideales de igualdad y libertad. Los individuos con un enfoque fuerte en esta casa suelen tener un sentido agudo de justicia social y pueden sentirse motivados a luchar por los derechos de los demás. Esta influencia puede llevar a la persona a involucrarse en causas que buscan la equidad, el respeto por los derechos humanos y la liberación de aquellos que están oprimidos. Además, como es una casa que se vincula a la visión de un futuro mejor, la casa 11 también puede representar los obstáculos o las dificultades que surgen cuando nuestras expectativas del futuro no se cumplen como esperábamos. Las personas con una fuerte presencia en la casa 11 pueden ser propensas a desilusiones cuando los grupos o las causas a las que se dedican no avanzan como se pensaba. Sin embargo, la verdadera lección de esta casa es que incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, el trabajo conjunto y la perseverancia pueden llevarnos a encontrar nuevas formas de alcanzar nuestros ideales. Por ejemplo, una persona que trabaje en una organización sin fines de lucro puede enfrentar la frustración de no ver resultados inmediatos en su trabajo. Sin embargo, en lugar de rendirse, puede seguir luchando por la causa, encontrando nuevas maneras de inspirar a otros y creando una comunidad aún más fuerte para generar el cambio que busca. Esta perseverancia y dedicación son características importantes de la casa 11. En resumen, la casa 11 nos invita a conectar con los demás, a formar parte de algo más grande que nosotros mismos y a trabajar juntos para hacer realidad nuestros sueños y aspiraciones. Nos muestra que aunque nuestros deseos y esperanzas pueden ser grandes, la clave para alcanzarlos está en la colaboración y en encontrar apoyo en aquellos que comparten nuestra visión para el futuro. Nos enseña que no estamos solos en nuestro viaje y que al trabajar juntos podemos construir un futuro más prometedor y equitativo para todos. Si te gustó este video,
suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.